Como es habitual a esta hora, nos vamos a debate con y le doy la bienvenida a Víctor Hugo García, maestro en Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, y José Luis Hernández de ESA, fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Víctor, Hugo, José Luis, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, Víctor Hugo, en materia de atlas de riesgos, ¿cómo nos encontramos? Porque nos pegan los huracanes, parece que estamos, como dicen coloquialmente, a la buena de Dios, y ya vimos el daño, y entonces pues hay que reconstruir, pero la situación parece igual, pero a lo mejor estoy equivocado, platícanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis, un gusto. Hoy, pues, efectivamente, estamos en un punto en el que los atlas de riesgos, pues, la ley los menciona, la ley obliga a los gobiernos a instrumentarlos, pero, pues, no los vemos palpables, ¿no? Los datos son preocupantes, la cantidad de atlas municipales son muy pocos. Nos da una cifra el mismo Senapred, que existen 582 municipios con atlas de riesgos. Alrededor de 2.500 municipios en todo el país, así es que andaremos ahí por un 28 a 29% con atlas. De estos atlas, muchos se realizaron desde el año 2000 y varios de ellos no han sufrido pues alguna actualización. ¿Y por qué? Porque también la misma ley local de protección civil, pues no obliga a las entidades federativas y tampoco a los municipios a actualizar estos atlas. Fíjense, 13 estados del país, pues no únicamente actualizan los atlas, ya sea semestral, anual o durante el primer año de gobierno. Y el 19 de las entidades federativas restantes, pues simplemente no establece el poder actualizar estos atlas. Así es que en el papel pues nos dicen que el atlas existe para los que lo llegan a tener, pero en la realidad no están actualizados y no engloban pues todas las amenazas que hoy en día enfrenta la sociedad. Sí, porque por mucho la situación ambiental y del planeta del año 2000 a este 2023 pues ha cambiado, José Luis Hernández. ¿Es muy caro? O sea, la justificación del gobierno es, no sé, es que sale muy caro hacer los atlas de riesgo o cuál es el motivo por el cual no los tienen actualizados para proteger a la población. No creo que sea cuestión de dinero. Eh, el atlas de riesgos para poder ser ejecutado, quien primero lo tiene que hacer es un municipio. O sea, parte de ahí. El municipio es el primer respondiente. El problema es que el municipio no asigna los recursos y entonces la otra parte la tiene que poner el gobierno federal. Si el municipio no lo solicita, pues el gobierno federal simple y sencillamente no pone la parte que le corresponde, ¿no? Esto es un tanto absurdo, pero en las condiciones en que estamos, la falta de cultura en materia de protección civil, Sí. pues justifica el hecho de que las autoridades municipales no tienen la conciencia de ello. Y cuando la tienen y hacen los atlas de riesgos, resulta que, y lo he visto yo personalmente en muchos municipios del país, arman una especie de monografía de mapas, hacen una carpeta y para ellos eso es el atlas de riesgos. Eh, obviamente, el atlas de riesgos tiene ciertas especificaciones que se deben cumplir, pero pueden pasar 3 años y darle vueltas y estar pidiendo Sí. presupuestos y checando y viendo de dónde sacan el recurso, porque no lo tienen asignado, porque esa es la realidad. Hay un programa operativo anual que se hace en todos los niveles de gobierno y simple y sencillamente no está contemplado. ¿Por qué? Porque no saben qué hay que hacer. Ese es uno de los graves problemas, la falta de cultura en Ajá. materia civil. Entonces, es Pero más allá como de el la ciego que no. cultura, pero más allá de la cultura, José Luis, es una obligación por ley. O sea, platícanos, Víctor Hugo y los No, dos, no, para no que hay tal, intervengan. ¿eh? No hay tal, no están obligados. O sea, La la ley que ley no tenemos de establece, protección civil es a una ver, ley general, es una ley general, no la ley federal. Entonces, ese es el problema. La ley tiene espacios ahí en que no refiere nunca la palabra obligado. Y entonces, pues si no estás obligado, no lo haces. Así de simple es, ¿eh?
Es cuestión de legislación, Pues pero entonces, además, si hubiera la conciencia en la Coordinación Nacional de Protección Civil de ejecutar la presión y de hacer la presión sobre todos los municipios, pues cuando menos algunos más atlas tendríamos. Pero el problema no es hacer los atlas, ¿eh? El problema es ejecutar lo que dice el atlas. Y si no se ejecuta, pues estamos en la misma situación. o sea, ¿qué es un, Víctor Hugo, cómo se hace un atlas de riesgo? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Quién lo hace? ¿La gente de Protección Civil? ¿La gente de la Secretaría de Gobierno Estatal? ¿Cómo se hace un atlas de riesgo? Mira, para el caso de los atlas municipales, pues lo ejecutan las unidades municipales de protección civil, ya sea coordinación o dirección. Bien lo dice José Luis, es una ley general que da unos lineamientos generales para establecer tanto los sistemas municipales, y parte del sistema municipal es el atlas. El atlas pues es una herramienta que permite identificar los peligros en un lugar determinado, ¿no? Geográficamente. Entonces, se apoyan de sistemas informáticos que muchas veces el ayuntamiento o las unidades municipales no tienen esas computadoras, esos equipos, Ajá. y además hay una gran vulnerabilidad institucional que frena el cumplimiento de la creación de estos atlas municipales. Y Sí. algunos que existen, pues son mapas de peligros. Entonces, en la comunidad X, el peligro es el sismo, pero no hemos evolucionado a los mapas que nos den vulnerabilidad y mucho menos que nos muestren datos de escenarios. ¿Qué pasaría Sí. en caso de, y además tomando otro dato importante, otro factor, que son los periodos de retorno? Y eso pues, está pues, establecido en una guía básica para elaborar estos Sí. atlas, pero quizás entre lo complejo de la metodología, lo técnico, los recursos, pues los municipios no lo hacen. Y como te digo, tenemos sí carpetas, como también Sí. comentaba José Luis, unas carpetas con planos, con mapas, con documentos, pero únicamente que muestran los peligros, pero no vamos más allá. Porque entonces, José Ahí Luis, a ver, encontramos ese gran freno. sí, porque entonces, José Luis, hacer un atlas de riesgo dices que no es muy complicado. Y para el municipio, pues no debería ser complicado. O sea, ¿cuántos huracanes les han pegado? ¿Qué No, no, probabilidades hay sí, de que pegue? Y ellos saben qué ríos hay, cuál se puede desbordar, cuáles son las laderas que representan riesgo. O sea, para el municipio, pues no debería ser difícil, ¿o sí? no, sí es difícil porque desafortunadamente los atlas de riesgo se dividen en varios tipos de peligros. Fundamentalmente son 6 según la ley federal: los riesgos geológicos, hidrometeorológicos, físico-químicos, socioorganizativos, etcétera. Fundamentalmente los geológicos y los hidrometeorológicos son los más graves. Ahora, el problema está en que hacer un atlas no lo puede hacer casi nunca la unidad municipal de protección civil, porque no tienen la capacidad para ello, no solamente en cuestión de una computadora con ciertas características que pueda hacer cálculos, reproducir mapas, etcétera, las licencias de software que no son baratas, son caras, etcétera. Por eso hay empresas que se dedican a ello. El problema estriba en eso, en la falta de capacidad. Ahora, dice Víctor Hugo algo que es fundamental. No hay forma de predecir o de prevenir cuando no se tienen datos. El periodo de retorno, por ejemplo, de las tormentas puede ser muy variable, de periodos de retorno de 1 año, 2, 5, 10, 20, se pueden hacer cálculos hasta de 1000 años. Pero si no se tiene suficiente estadística para poder hacer una prospectiva en función de los datos pasados, pues no hay forma. ¿Hace cuánto fue el último huracán que pudo haber azotado Acapulco o la región? Pues hace muchos años. Entonces el periodo de retorno no es tan frecuente. Por eso es que en un momento dado en el Atlas de Peligros y de Riesgos de Acapulco dice que es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque no tiene datos suficientes. Habría que ver en el contexto si justifica el hecho de que calcularon con un determinado periodo de retorno. Sí. Ahora, aunque sea eso, el Atlas de Riesgos de Acapulco sí indicaba algunas acciones de mitigación, pero no mitigación contra un huracán, sino contra las inundaciones, contra las avenidas de las aguas, en dado caso de fuertes tormentas. No olvidemos que un huracán finalmente es una fuerte tormenta y un fuerte viento, Sí. multiplicado o elevado a una potencia muy elevada, muy alta. Decir que el tema de Acapulco es exclusivamente el Atlas de Riesgos,
yo no estaría tan seguro. Yo creo que el tema de Acapulco es que Acapulco es crítico desde los años 40. Un crecimiento absurdo. A alguien se le ocurrió que Acapulco podría ser, sobre todo en los años 40, el emporio turístico, y así lo han ido construyendo. Entonces, gobiernos van, gobiernos vienen. No olvidemos que hubo una temporada grande durante los años 60 y 70. El cacicazgo de Guerrero afectó mucho a Acapulco porque lo urbanizaron a lo loco. Hubo, por ejemplo, el caso de colonias que anunciaban con bombo y platillo que iban a hacer unos plenos desarrollos y la solución para tantos problemas de vivienda en Acapulco, y no fue así. O sea, venimos arrastrando años y años y años también de inmovilidad gubernamental y de Sí. corrupción. Eso sí hay que Sí, decirlo, ¿no? entonces ese es el gran problema. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema que es muy interesante. El Atlas de riesgo, y no solo ante la eventualidad de los huracanes, pues la temporada de lluvias. Ya saben que en lugares llueve y eso es cada año. Y luego, bueno, luego está lloviendo cada vez menos. Regresamos en 2 minutos. Hugo, Jalapa, Protección Civil, dice que ellos sí tienen ya muy mapeado su atlas de riesgo. ¿Cómo ves? Pues vemos 280 mapas, dice el director, pero pues vamos a que son esos mapas de peligros. O sea, él también dice, no todas Así las es. zonas tienen riesgos. Pues sí, o sea, él ya identificó esos peligros en los 280 mapas. Pero en esta parte de la gestión integral de riesgos, recordemos que es transversal. Entonces, habría que revisar si Jalapa ya armonizó este Atlas Municipal de Riesgos con el reglamento de construcción, si es que existe. Porque también nos da cifras al Senapred que en 2021 únicamente se tenían registradas 320 reglamentos de construcción en todo el país. Hay que revisar si también este Atlas de Riesgo ya está alineado con el plan de ordenamiento territorial. O sea, ya vimos en dónde está el peligro, pero estamos haciendo algo para que no sigan construyendo vivienda en ese lugar. Y lo mismo con los planes de desarrollo urbano. O sea, ya estamos armonizando ahí para hacer una prevención, pues desde su origen, o seguimos construyendo riesgos. Porque ya vimos cuál es la zona peligrosa, cuál es la zona que se derrumba, cuál es la zona que se inunda, pero permitimos que siga existiendo vivienda, a pesar de que la misma Ley General de Protección Civil, en el artículo 84, nos dice que los desarrolladores están obligados a revisar el atlas de riesgo previo a cualquier proyecto habitacional o de desarrollo urbano. Y tal parece que pues quedan aisladas estas ideas, quedan aislados los documentos, que el Atlas lleva un rumbo, que los planes de ordenamiento llevan otro rumbo y que los reglamentos de construcción pues simplemente pues, no existen. Así es que seguiremos, a este ritmo se seguirán construyendo riesgos y Sí. pues hechos como el que estamos viendo en Acapulco. Es que como dices, es transversal, José Luis, y ahí tendría que ir empatado. ¿Qué tanto le hacen caso a la gente de Protección Civil? ¿Qué tanto le hacen caso a los atlas de riesgo cuando hay desarrollos inmobiliarios que van a dejar mucho dinero? A mí me preocupa cuando escucho declaraciones de los titulares de Protección Civil. Yo no conozco al señor, me gustaría conocerlo. Lo respeto, que es el director de Protección Civil de Jalapa, pero no lo conozco. Y me preocupa cuando revuelve términos como emergencias con prevención. No dijo ni una ni otra cosa. O sea, me parece que el señor no sabe mucho del tema. Y son mapas de peligros, no mapas de riesgo. Hay que involucrar la vulnerabilidad de la región. La vulnerabilidad, las dos más básicas son la vulnerabilidad social, o sea, las personas y su nivel socioeconómico, y la vulnerabilidad física, que es la infraestructura, tanto la infraestructura urbana como la de la vivienda. Entonces, pues sí nos pueden decir que es el primer atlas, no sé de dónde sacaron esta información, que es el primer atlas de un municipio, no es cierto. O sea, viene el tinte político de presumir lo que no se tiene o de presumir lo que no se sabe. Yo podría decirle que desde el año 2007, el primer atlas de riesgo de 16 municipios, ahora se llaman alcaldías, se hizo para 16 delegaciones de la Ciudad de México y es actualmente el mejor atlas de riesgos que hay en todo el país y está vigente al día de hoy, fíjense, porque el incendio que hubo el día de ayer ya está en el atlas de riesgos de la Ciudad de México el día de hoy, pero eso requiere de voluntad
y sobre todo de capacitación y preparación. No podemos seguir teniendo funcionarios, con todo respeto para ese funcionario de Jalapa, que es una ciudad que adoro, que me encanta. Ahí vivió una buena parte de mi familia, y no entiendo por qué no tienen una tarjeta, cuando menos para no decir barbaridades, si es que no sabe del tema. Da mucha pena también porque la Universidad Popular Autónoma de Veracruz fue la primera universidad en este país que implementó la carrera de licenciado en Protección Civil, y no hace pocos años, hace ya un poco más de 20 años, y no veo yo muchos funcionarios que sean egresados de esta Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Están ocupando puestos, atendiendo emergencias o viendo a ver de qué sobreviven. Ese es el tema. Cuando no hay gente con preparación, pues no podemos, obtener buenos resultados. Lo que dice Víctor Hugo, coincido totalmente con él, no soy nadie para darle la razón, pero coincido totalmente con él en el sentido de que, bueno, ¿y dónde están las acciones? No me presumas que tienes el Atlas cuando no lo has concatenado en las acciones que tienes que desarrollar. Entonces, por ejemplo, en la actualidad en la Ciudad de México, para tú poder hacer una obra en este momento, tienes que hacer un estudio de riesgo que requiere específicamente de una consulta al Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, se están haciendo las cosas en algunos lugares, pero no es parejo en todo el país. Nada más que si comparamos el tema de la Ciudad de México, hay un nivel de preparación, a lo mejor nos estamos concentrando mucho aquí, pero un nivel de preparación a nivel de las autoridades que es bastante, bastante bueno, al menos en la Secretaría General, en la Secretaría de Riesgos y Protección Civil, ¿no? ¿Y de dónde salen esos especialistas, Víctor Hugo, para que pues, no sean políticos, como el caso que vimos, que sean los que estén al frente de Protección Civil? ¿De dónde emergen todos estos especialistas? Bueno, pues los especialistas tendrían que surgir de las universidades, de las licenciaturas, de los posgrados, pero pues en todo el país muy pocos titulares de protección civil pues tienen el perfil académico adecuado para la protección civil y para la gestión integral de riesgos. Podrán tener ¿Qué carrera pues, es, la Víctor? ¿Qué licenciatura. carrera es, Víctor? ¿Qué carrera Hay universitaria? licenciaturas en protección civil, hay licenciaturas en protección civil, o puede ser protección civil y atención de emergencias. En maestrías hay en gestión integral de riesgos, doctorados en gestión integral de riesgos. El propio Senapred tiene una capacitación como técnico básico que pues al final del día le da las herramientas esenciales para que un titular de protección civil pues pueda ocupar el cargo y desempeñarse de la mejor manera. Y lo que decía José Luis es muy cierto. El Atlas de la Ciudad de México es un Atlas que presenta muchas bondades, muchas herramientas, y no aparece la Ciudad de México como uno de los lugares con más atlas municipales, o en este caso de las alcaldías. Nos dicen que el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán son las entidades con más atlas publicados. Con menos publicaciones, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Tabasco y San Luis Potosí. Entonces también, pues la información pues no podría ser pues tan relacionada a una realidad, porque Ciudad de México pues no aparece aquí en la lista, pero sí tiene un atlas robusto. Aquí sí hay una coincidencia con Guerrero, que es el de los estados que menos atlas tiene, y pues veíamos ahí en tu reportaje que el municipio de Coyuca pues no carece de ese atlas. Es que pues sí hay un largo trecho por recorrer todavía en los atlas y en la transversalidad de la información de los propios atlas. Sí, exactamente. ¿Qué se logra, José Luis? Por ejemplo, nos mencionabas el incendio de ayer, muy cerca de La Lagunilla, almacenes de zapatos y tenis. Duró como 6, 8 horas ese incendio. ¿Ya estaba contemplado en el Atlas de Riesgo? ¿Esto qué significa? No. Se hace un registro de la frecuencia. Los atlas de riesgos no son bolitas mágicas para adivinar lo que va a ocurrir. Pero digo, sin esa zona embargo, ya estaba identificada como una zona de riesgo por los almacenes o ¿cómo estaba ese asunto? sí, o sea, hay zonas de riesgo, vulnerabilidad mayores. El problema es que el gobierno central de la ciudad no puede actuar en donde le corresponde a la alcaldía. Ese es un problema. Por ejemplo, el poder entrar
Duró más de media hora en poder entrar el primer vehículo de bomberos, porque lo estábamos monitoreando, lo estábamos checando, lo estábamos viendo en los medios también. Y entonces, ¿por qué tardó más de media hora en llegar? Pues simple y sencillamente porque no podían entrar, porque eso está copado por los comerciantes. Trabajo muy digno, trabajo fantástico, pero no es posible que las vialidades estén bloqueadas por el comercio. ¿Cuántos años llevamos viendo el eje de Mosqueta repleto de comerciantes? Repleto. Ha habido ocasiones en que lo han cerrado totalmente y es una vía para llegar a la zona oriente de la ciudad. Sería, si no tuviera, no estuviera tan obstruida, sería fantástica. Estando tan cerca la estación central de bomberos, la estación Ave Fénix de bomberos, tardaron más de media hora en llegar. Los que estuvimos monitoreando el incendio nos dimos cuenta que en cuanto llegaron las autoridades, se hizo el cerco. Los atlas de riesgos, cuando están vivos, sirven para hacer el cerco necesario para que no se acerque la gente, para hacer rutas de evacuación. Pero ahí es donde dice uno, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos una serie de imponderables que por la estructura de gobierno no podemos resolver? Y digo podemos desde el área central, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con las calles que están copadas de comerciantes, que alguien les da permiso, alguien les da oportunidad de trabajar ahí? Y ya sabemos quién les da oportunidad de trabajar, las alcaldías. Y no es privativo de la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos muchas alcaldías que tienen, por ejemplo, áreas copadas por mercados. Sí. Antes podía uno caminar por en medio de los mercados, entre los puestos, y podía pasar uno lentamente con el vehículo. Ahora eso es imposible. Además, se arriesga uno a que le hagan a uno cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de temas que tienen que ver con esa transversalidad que dice Víctor Hugo. Sí. O sea, yo puedo ir planeando mucho, pero necesito que los demás integren esa planeación, porque si no es letra muerta el atlas de riesgos, ¿no? Por más tecnología y más cosas que le haga, pues todo el mundo tiene que hacer un trabajo, pero no solamente protección civil. Sí, exactamente. Sí, no, pues entonces estamos todavía muy, muy rezagados en esta materia. Vamos a hacer la segunda y última pausa de este debate. Víctor Hugo, José Luis, regresamos en 2 minutos. De riesgo y precisamente vámonos hasta Acapulco con Isaac Castillo. Tiene un reporte de la situación de las escuelas. Adelante, Isaac. Muchas gracias. Seguimos recorriendo la zona devastada del puerto de Acapulco y nos encontramos indagando en uno de los temas de los que muy poco se habla, que es en materia educativa. Y es que el devastador huracán, de acuerdo a lo que revelan las autoridades, arrasó con más de 400 planteles educativos de todos los niveles, tanto de la vía pública y privada. Esto, sin lugar a dudas, mantiene a niñas y niños jóvenes sin escuela desde hace más de 15 días. Y por como vemos las condiciones de la devastación, no se ve que se pueda hacer pronta esta recuperación y que los estudiantes tengan que regresar a clases lo antes posible. Estamos desde la colonia Icacos, en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, en donde podemos observar la fuerza de la naturaleza. Destruyó algunos ventanales y algunas herrerías de ventanas y puertas en los salones, pero la devastación se concentra sobre todo en el área de uso común, en el que niñas y niños juegan y llevan a cabo sus honores al lábaro patrio. Estamos hablando de la explanada, en donde la fuerza de la naturaleza, rachas de hasta 300 kilómetros por hora, doblaron con vaya facilidad la techumbre de este plantel, dejando canastas de básquetbol y lámparas, desde luego las láminas a ras de suelo. En estos momentos, padres de familia, la comunidad escolar, trabaja marchas forzadas para ir recuperando de a poco todo lo que afectó en este plantel el huracán Otis. Hasta el momento no hay alguna estrategia definida de parte de la Secretaría de Educación Guerrero para tratar de ver cuál será el plan de trabajo y que los estudiantes puedan volver a sus clases. Lo cierto es que estaremos atentos, pues los padres de familia no están a favor de que los hagan regresar a estas aulas bajo estas condiciones y buscarían una alternativa, como lo es habilitar algunas zonas lejos de este plantel con algunos toldos, mesabancos también, en el que sus estudiantes, las niñas y los niños, puedan retomar clases de manera segura, sin el peligro de sufrir accidentes por la estructura que todavía se encuentra debilitada. Es el reporte. Muchas gracias, Isaac. Hijo, es el colmo, Víctor Hugo,
que las autoridades de educación pública del Estado ya pretendan que regresen los niños a las escuelas con esa situación. ¿Cómo ves? Bueno, las escuelas es parte de un sistema expuesto y que aquí fue afectado directamente por el fenómeno. Pero aquí habría que ver otra situación, que es el plan de continuidad de operaciones. Los atlas de riesgos pues nos van a dar la información, como comentábamos ya, para hacerlo transversal y vincularlo con otras áreas, pero también debe de existir un plan de continuidad de operaciones. ¿Qué pasa si por una situación X, en este caso el huracán, el plantel deja de funcionar? ¿Cuál es el plan B? Pues mira, el plan B es trasladar las actividades al inmueble tal. Pero el inmueble también está dañado. ¿Cuál sería el plan C? Pues el plan C es hacer las clases abiertas. Pero es que ahí sigue existiendo riesgo. Bueno, vamos a un plan D. Antes vamos a hacer clases virtuales, clases en línea. De acuerdo, lo vamos a hacer, pero ¿qué crees? Que no hay luz. Entonces tendríamos que ir buscando en ese plan de continuidad de operaciones que se va a realizar precisamente para que los niños tengan clases. También en la parte anímica, al dejarlos sin clases mucho tiempo, pues les va afectando precisamente el entusiasmo y el ánimo a los niños. O sea, va generando estrés. Desde por sí ya vivieron un estrés con el fenómeno, pues ese estrés se va a incrementar por no acudir a clases. Así es que aquí le faltó también el plan de continuidad de operaciones a la Secretaría de Educación para continuar con las clases hacia los niños. ¿Qué sabemos, José Luis, de la gente de Protección Civil, de esos expertos, de esos especialistas que estén trabajando en la reconstrucción de Acapulco? ¿Están siendo tomados en cuenta? ¿Están trabajando para que esto se restablezca lo antes posible? No creo que sea prioridad en este momento el tema de protección civil, hay que decirlo con verdad. Yo creo que la reconstrucción ha sido la prioridad, la limpieza, la recuperación, que a esto se le llama en concreto, hay un término muy pomposo que se llama resiliencia, pero es la recuperación en todos los sentidos. Yo me inclino a que la Coordinación Nacional de Protección Civil esté trabajando, no me consta. Me inclino a que debería estar trabajando también la Estatal de Protección Civil y Protección Civil del municipio. Pero si vemos cosas tan particulares como un tema que salió en los medios hace un día aproximadamente, si vemos que entre todos los señores que andaban, señores, señoras, etcétera, que andaban haciendo rapiña de cosas, pues se encuentra el secretario particular de la presidenta municipal llevándose un carrito en la espalda y además riéndose de lo que estaba haciendo, pues ¿qué podemos esperar? Sí. Hay un tema de falta de conciencia y esto no tiene que ver con partidos políticos ni nada, porque finalmente el funcionario se acomoda en el partido que le conviene. Tiene que ver con lo que decía yo de la conciencia, de la gestión del propio desastre, de la recuperación. Dice Víctor Hugo, plan de continuidad de operaciones. Yo a veces preguntaría, ¿y saben lo que es un plan de continuidad de operaciones? Pues no lo saben, sino a lo mejor tendrían esas alternativas. La Secretaría de Educación Pública le dio a todos los estados, hace ya una buena cantidad de años, la potestad para poder manejar la infraestructura educativa en cada sitio, con excepción de la Ciudad de México, fíjense lo que son las cosas. Y entonces Guerrero debería tener ese sistema preparado. No lo tiene. Si no tienen un atlas de riesgos, pues menos la SEP va a tener algo que en un momento dado se considera hasta como mero trámite. Y me consta porque he trabajado en el tema de las escuelas y están más preocupados los maestros por cumplir con lo que les exige la SEP de entregar un atlas de riesgos y en un formato anacrónico y que no sirve absolutamente para nada, entregar la información, del Programa Interno de Protección Civil y que realmente es letra muerta. O sea, cumplen con el trámite, no los regaña la autoridad, los directores o directoras quedan muy felices, cumplieron con un programa escolar de protección civil, pero es letra muerta, lo vuelvo a reiterar. Sí. Entonces, aunque existiera dentro del programa interno de protección civil el plan de continuidad de operaciones, otra vez lo vuelvo a machacar, es letra muerta. Híjole, pues entonces esto está de plano que no tiene solución, Víctor Hugo. O sea, realmente la protección civil en nuestro país no se respeta, es letra muerta, no se le da continuidad, no hay presupuesto.
pues, ¿qué hacer? Bueno, no la respetan para el sector gobierno, para el sector público. Pídele el programa de protección civil a la escuela que veíamos, a la Torres Quintero, pues quizás no exista, ¿no? Pero revisemos a un colegio particular, a ellos sí le exigen. Entonces, no siempre la normativa es pareja. Al particular le exigen y hay ocasiones que hasta la misma autoridad sobreregula y exigen más allá de la protección civil. Ya empiezan a ser inspectores de Secretaría del Trabajo, de Secretaría de Salud, en fin. Pero a ellos mismos, ¿quién los regula? Habría que revisar el ayuntamiento o las oficinas del Palacio Municipal de Acapulco si tienen un plan de protección civil y si fue operable en el huracán. Entonces creo que también ahí la normatividad no siempre ha sido pareja y a unos les exigen y con otros son demasiado flexibles. Sí, porque, José Luis, uno de los grandes problemas que hay ahorita en Acapulco es la basura. También está dentro de los planes de Atlas de riesgo, pues si hay un tipo de este tipo de eventos, pues dónde canalizar la basura, porque no tienen ni idea de dónde llevar tanta basura. José Luis, tenemos un minuto. Volvemos a insistir en el tema de que la transversalidad no funciona. Eso corresponde a las áreas de servicios públicos o servicios urbanos, como se denomine localmente. Entonces, si no existe esa posibilidad, no tienen ni la forma ni los vehículos. Faltaría ver si el señor o señora encargada de servicios urbanos tiene la capacidad para ello. Sí, exactamente. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí. Yo no diagnosticaría tanto que el problema de la protección civil en todo el país sea igual. No es tanto. Otis sacó a la luz los problemas de Guerrero, pero hay otras entidades que están y que pueden funcionar bastante bien y que sabemos que funcionan bastante bien. Ojalá, No ojalá. es generalizado. Y que vayamos en ese camino de establecer una cultura de protección civil, porque eso pues, lo que va a provocar es salvar vidas, que haya menos daños económicos y que, pues bueno, esté más ordenada la convivencia de los mexicanos en este país, pero pues bueno, hacia allá vamos. Víctor Hugo García, gracias por estar con nosotros. José Luis Hernández, muchísimas gracias. Muy, muy interesante sus conceptos en torno a los atlas de riesgo y la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.